Argumento y tiempo. Una consecuencia de la específica situación del hombre en la vida, el no ir deslizándose simplemente por ella, es que el pasar de la vida y el nacimiento y la muerte que de común tienen con todo lo viviente, se configura ante su conciencia y aún antes en su sentir en un argumento. Para el pensamiento filosófico y religioso, el transcurrir de la vida y el nacimiento y la muerte, hasta ahora se ha prestado a la muerte mayor atención que al nacimiento, son ya el argumento decisivo de la vida humana. Mas ello es un abstracto y por eso se da en los momentos de extremo desprendimiento del ser humano, de su vivir concreto, ya que el transcurrir y el nacimiento y la muerte no se dan vacíos, y el mismo pensamiento, por abstracto que sea, introduce en ellos un qué, un algo que por la vida pasa y con la muerte acaba o se transforma. El tiempo es el medio de aparición y de realización de este argumento, el medio de su explicación acabada. El tiempo es el a priori, la forma, de este argumentarse de la vida humana, de substancializarse más aún que de su realizarse. La vida se sustantiva más que se realiza. La realidad es como el tiempo y con él un medio, un paso. No es el tiempo, pues, el argumento ni el sentido de vivir humano, sino su medio y su modo, su modalidad, el a priori de su argumentarse y la materia de su configuración. El tiempo es formal y material a la vez. El primer aspecto del tiempo es el de su fluir. Privados de él los sueños, envueltos en la temporalidad, han aparecido al hombre como algo insólito, como algo proveniente de otra región de la vida infernal o supraterrenal, y no como el lugar de aparición, el despertar primario de su argumento, en cierto modo como la no vida. Pues que el tiempo en su fluir coincide en modo trascendental, diríamos, con la condición perecedera de su propia vida de hombre y de la vida de todo lo que él conoce, y aun con el desmoronarse de toda la realidad. Sin el tiempo que fluye dentro de la conciencia del hombre, ¿cómo sería percibida la muerte, la desaparición, el perecer de lo vivo y el desgaste y desaparición de lo vivo? Mas a su vez, sin muerte y sin destrucción, existiría el tiempo en este su aspecto de simple fluir con sus tres dimensiones primarias, pasado, presente, porvenir. La destrucción exige que exista el pasado como lugar adecuado para ir a alojarse en él, salvándose así, en cierto modo, de ser destrucción total. Y en cuanto a la muerte, ella exige, al par que el pasado, la muerte de los otros o de lo otro, la dimensión del futuro más allá del porvenir, el futuro que viene a ser cuanto no está poblado por el argumento de una fe, el horizonte temporal. De otra parte, el nacimiento y el crecimiento, el hacerse de una obra, exige la dimensión del porvenir inmediato, el crecimiento y el hacerse con la actualización del porvenir en el presente, el devenir. El devenir es el movimiento por el cual el pasado queda absorbido inmediatamente sin apenas ser discernible del porvenir. Necesita del pasado, paralela y también inversamente de lo que sucede con la muerte, pues que todo nacer hace referencia a un origen, y por ello, como sucede con la muerte, que abre y cierra según la situación del sujeto un horizonte de remoto futuro, el nacimiento abre un horizonte de pasado remoto, un origen que es un pasado más allá de la memoria, los dos límites del tiempo humano. Sin el tiempo que fluye en la conciencia del hombre, ¿cómo sería sentido y percibido el nacimiento y el crecer natural y el proceso en el que se hace una obra? Pero la vida humana no es solo eso, existe un acontecer, algo que en ella pasa. Y esto que en la vida pasa ya no es simplemente desaparecer ni aparecer, morir y nacer, es un suceso, un argumento. Para el hombre todo lo que lo rodea es la cara de un argumento que poco a poco se dibuja o que en un momento aparece visible. El acontecer en términos temporales produce un cerrarse del tiempo. Hay un algo que cierra el tiempo y lo mantiene cerrado mientras no se manifieste en cierta forma, un ser que cierra el transcurrir. Y el tiempo, si es que el sujeto no se encuentra bajo la forma sueño, sigue fluyendo en torno, pero él queda detenido, fijado en el tiempo que siente sin embargo fluir. Existe un cierto tipo de acontecer que lleva esta situación al extremo, dejando al sujeto sin libertad.
y sin libertad, aunque esté despierto y siente el fluir del tiempo, es como si no lo tuviera, pues no puede utilizarlo. Un argumento es, pues, un acontecer que está necesitado de un futuro para desarrollarse, y no sólo como suceso, sino como cumplimiento y manifestación de un sentido que procede de ser el hombre persona, es decir, un ser no sólo dotado de finalidad, sino constituido esencialmente por ella. Y este ser persona se da en la vida, en un cuerpo y en una psique, en un tiempo histórico, en una tradición, en una herencia que arrastra consigo algo de todas las fases de la historia, y en ese sentido el subconsciente colectivo descrito por Jung no puede por menos que ser aceptado. La expresión subconsciente histórico o de la historia sería quizás más apropiada. Y existe el destino, la ley que pesa sobre la persona y su libertad que contiene la específica finalidad. Presenta el destino por de pronto una doble faz, la de necesidad que proviene del pasado y la de la finalidad específica de una persona, su vocación o su cumplimiento íntimo y verdadero, que aparece así condicionada y estimulada por el pasado a trascender. El destino es la contraprueba del trascender de la persona, de su esencia trágica que se manifiesta en la historia total del hombre y en la persona extremadamente individuada o en vías de serlo. Sobre el hombre anónimo pesa el destino del hombre mismo en esa hora. Sobre el individuo pesa el suyo propio, que es una nota, una palabra dentro de esa historia. La configuración del destino que se une con la finalidad y que pesa tanto mientras diverge de ella, mientras no es asimilable por la conciencia, es el argumento de cada vida humana. Y ello no sólo se da entre el nacer y el morir, sino sobre el nacer y en el morir como sobre un fondo. A todo argumento acompañan el modo oculto o declarado, el nacimiento y la muerte. Sin duda que de esta esencia trágica del ser hombre depende la función figurativa actualizada constantemente aún en sueños y primariamente en sueños, función figurativa que se da espontáneamente en historia y en modo propiamente creador en argumento en los que la historia declara su sentido y queda salvada en poesía, tragedia, novela y transfigurado ya en pura poesía. Esta acción figurativa se produce en sueños, emanación, desbordamiento del ser en la vida que anuncia y exige su cumplimiento trascendente, como un primario y a veces caótico despertar, en este caos, deformado espejo que precede al tiempo y en el enigma que plantea sobre su discurrir.